Bueno, pues básicamente eso. Os preguntaba qué es un semiconductor. Pues eso, un semiconductor es un material que diríamos que no es aislante ni es conductor, ni es metálico. Entonces, bueno, ¿por qué se caracteriza básicamente un semiconductor? ¿En qué se distingue un semiconductor de un metal o de un aislante? ¿Alguien sabría decirlo? ¿Alguna diferencia que tenga estos materiales con un aislante o un metal? Bueno, en principio los semiconductores también serían aislantes, porque los semiconductores se caracterizan porque tienen una separación entre la banda de valencia y la banda de conducción. Entonces, al tener una separación entre la banda de valencia y la banda de conducción, pues serían también aislantes. Pero se diferencian de los aislantes en que los semiconductores principalmente conducen a temperatura ambiente, mientras que los aislantes no. O sea, eso quiere decir básicamente que los semiconductores, la separación entre la banda de valencia y la banda de conducción es bastante más grande en los aislantes que en los semiconductores. Por lo tanto, bueno, se puede decir que los semiconductores a temperatura muy baja no conducen, pero a temperatura ambiente empiezan a conducen. Entonces es como si fuesen aislantes a temperatura muy baja y conductores o metales parecido más o menos a temperatura ambiente y a temperaturas más altas. Bueno, ¿y por qué son importantes los semiconductores? ¿Alguien lo sabe? Los metales obviamente son importantes porque bueno, se pueden hacer, o sea, se pueden utilizar, por ejemplo, para definir cables metálicos por los cuales conduce la corriente y el calor, que conduzcan la corriente y el calor. Los aislantes son también importantes por lo contrario, porque o sea, se pueden utilizar en aplicaciones prácticas en las que no interese o como se pueden utilizar como materiales en los que no interese, vamos, o en aplicaciones, como os digo, en las que no interese que se conduzca la electricidad o el calor. Entonces, ¿por qué son importantes los semiconductores? Porque son los que se usan para fabricar los transistores, que permiten pasar o no corriente dependiendo de cómo Eso, se esté. eso, exactamente. O sea, los semiconductores son importantes, son muy importantes en la actualidad y en los últimos, diríamos, decenios, porque son el material que se utiliza para fabricarse, o sea, para fabricar los chips, básicamente para fabricar transistores. Bueno, elementos, dispositivos electrónicos que pueden ser transistores y diodos. Y son importantes para fabricar este tipo de elementos, porque los semiconductores se pueden dopar. Bueno, los semiconductores en sí no se podrían o no darían, bueno, no se pueden utilizar exactamente, o sea, sin ningún tipo de modificación, semiconductores puros, pues no funcionan muy bien o sea, digamos, como transistores o como diodos. Pero si se dopan, pues entonces o sea, pueden dar lugar a transistores o diodos. ¿Y qué es dopar un material? Pues bueno, dopar un material es meterle impurezas, meterle átomos, una cierta concentración pequeña de átomos de otro tipo, y esas impurezas lo que hacen es dar electrones o quitar electrones del material, atrapar electrones en las impurezas, y eso lo que hace es que los semiconductores pues conduzcan cerca de la banda de valencia o cerca de la banda de conducción. Y juntando bueno, eso da lugar a lo que se llaman semiconductores tipo N y semiconductores tipo P. Los semiconductores tipo N son aquellos en los que se meten impurezas que donan electrones al material y por lo tanto el semiconductor conduce a través de la banda de conducción. Y los semiconductores tipo P son aquellos en los que se meten impurezas en los que digamos, o sea, los átomos de las impurezas cogen electrones del semiconductor y los atrapan. Y por lo tanto, el semiconductor conduce a través de la banda de valencia. Conduce con huecos a través de la banda de valencia. Bueno, esto o sea, lo veremos más tarde o sea, en lecciones posteriores. Ya lo veremos en más detalle. Bueno, entonces vamos a ver algunas definiciones básicas sobre este tipo bueno, en general sobre los materiales. Entonces, bueno, decir sobre todo que los materiales se pueden clasificar, vaya, los materiales se pueden clasificar según, en principio, un tipo de clasificación es según la naturaleza de las fuerzas que unen los átomos.
Entonces, bueno, o sea, quiere decir básicamente en función del tipo de enlace químico que tengan los átomos. Según esto, los materiales pueden ser covalentes y los materiales covalentes se caracterizan porque son duros y resistentes. Por ejemplo, a ver, ¿alguien me dice un material covalente que tenga enlaces covalentes y que sea duro y resistente? El diamante. Sí, eso. El diamante sería el típico material que está formado por enlaces covalentes, en los que está formado por átomos de carbono. Los átomos de carbono forman hibridación sp3, en este caso, con lo cual tienen 4 enlaces en las 3 direcciones espaciales y, por lo tanto, cada átomo de carbono se une fuertemente a otros 4 átomos de carbono, formando lo que se llama la red del diamante. Y este es un material que es duro y resistente. Es uno de los materiales más duros y resistentes que existen. Luego, bueno, pues luego tenemos los materiales iónicos, en los que obviamente los enlaces que los forman son enlaces iónicos, y estos son frágiles, son más frágiles en el sentido de que, a pesar de que pueden ser duros, o sea, pues se rompen con facilidad. Es más fácil romperlos. Y, por ejemplo, de material con enlace iónico, ¿cuál podría ser? Bueno, tendríamos, por ejemplo, la sal, que es el más típico, el cloruro de sodio, que está formado por átomos de cloro y átomos de sodio, que se unen. Básicamente, el cloro coge un electrón del sodio y el sodio queda cargado positivamente, el cloro negativamente, y hace que hace que se atraigan entre ellos. Y eso da lugar al material este, que es más duro. Luego tenemos cristales moleculares, estos no son tan comunes, en los que básicamente los átomos están unidos por fuerzas de Van der Waals. Bueno, pueden ser fuerzas de Van der Waals o fuerzas dipolares. Básicamente, fuerzas dipolares son aquellas en las que hay ciertas moléculas en las que en una parte de la molécula tienen carga positiva y en otra parte tienen carga negativa. Entonces, al juntar muchas de estas moléculas, la parte positiva se une a la parte o atrae a la parte negativa de otras moléculas y así va ocurriendo con todas ellas. Entonces, bueno, estos se caracterizan sobre todo porque son blandos y con bajos puntos de fusión. O sea, como son enlaces muy débiles o relativamente débiles, pues son bastante blandos, se rompen con facilidad y se funden con facilidad. Y luego tenemos los metales, que, bueno, metales típicos, pues el hierro, el oro, la plata, etcétera, en los que se caracterizan porque son fuertes y plásticos. Son fuertes, o sea, son fuertes y duros, no es fácil romperlos, y son plásticos, o sea, son dúctiles y maleables, por ejemplo, como el oro, que sería el típico. Eso quiere decir que pueden formar, por ejemplo, hilos, pueden formar láminas, o sea, se pueden más o menos moldear con facilidad a temperaturas altas. Entonces, bueno, en el caso particular de los semiconductores suelen ser, sobre todo, sólidos no metálicos, que pueden ser tanto iónicos como covalentes. Bueno, principalmente suelen ser sólidos covalentes. Los más típicos que veremos, que son, por ejemplo, el silicio y el germanio, suelen ser sólidos covalentes. Son cristalinos o amorfos, también pueden ser. Cristalinos quiere decir que tienen una estructura cristalina que se repite en el espacio, formando una determinada red, pero también pueden ser amorfos. O sea, esto quiere decir que pueden no tener una estructura cristalina determinada, sino que los átomos más o menos están formando una estructura amorfa, sin estructura fija, y se caracterizan también porque tienen un mecanismo de conducción electrónico a temperatura ambiente. O sea, lo que os comentaba antes, los semiconductores, se caracterizan porque conducen a temperatura ambiente. A temperatura ambiente pueden conducir la electricidad, aunque no mucho, porque tiene una resistencia bastante alta, pero suelen conducir, sobre todo, pueden conducir a temperatura ambiente. Bueno, ¿alguien sabe también, por ejemplo, a todo esto, en qué se diferencia un semiconductor y un aislante de un metal respecto a su resistencia y cómo varía la resistencia con la temperatura? Por ejemplo, vosotros diríais que la resistencia de un metal aumenta o disminuye con la temperatura. ¿Qué creéis? Bueno, pues en general la resistencia de un metal aumenta con la temperatura. La resistencia de un metal va así.
es algo que crece con la temperatura. Y la de un semiconductor o un aislante, bueno, pues será lo contrario. La resistencia de un semiconductor y un aislante, pues decrece con la temperatura. Esto es la resistencia en función de la temperatura. Esto sería un metal. Y esto sería un semiconductor o un aislante, en los que la resistencia decrece con la temperatura. ¿Y por qué en un metal la resistencia crece con la temperatura y en un aislante o semiconductor la resistencia decrece con la temperatura? Bueno, pues básicamente en un metal la resistencia aumenta con la temperatura. Bueno, de hecho esto sería más pequeño, sería así. En un metal la resistencia aumenta con la temperatura porque un metal es algo que a temperatura ambiente o temperaturas bajas ya conduce, y al aumentar la temperatura, lo que hace la temperatura es aumentar el número de defectos en la red del metal, y aumenta también las vibraciones, con lo cual pues eso hace que los electrones, al aumentar la temperatura, al tener más defectos y tener más vibraciones, más fonones, que lo veréis en sólido, pues eso hace que los electrones les sea más difícil moverse a través del metal. Y por eso aumenta la temperatura. Por eso aumenta la resistencia con la temperatura. Mientras que en un semiconductor o un aislante, el mecanismo de conducción es distinto. Un semiconductor y un aislante conducen, bueno, en un metal básicamente conduce siempre, los electrones se mueven siempre a través del metal, pero en un semiconductor o aislante conduce cuando los electrones saltan de la banda de valencia a la banda de conducción. Si tenemos la banda de valencia y la banda de conducción, que son así aproximadamente, pues en un aislante o semiconductor los empiezan a conducir cuando los electrones saltan de la banda de valencia a la banda de conducción. ¿Eso qué quiere decir? Que al aumentar la temperatura, pues habrá al aumentar la temperatura aumenta el número de electrones que saltan de la banda de valencia a la banda de conducción, que se mueven así. Entonces, al aumentar el número de electrones que pasan a la banda de conducción, pues aumenta la conducción del material. También aumentan los defectos y también aumenta los fonones, pero el efecto de que los electrones salten es mayor que el aumento de defectos y el efecto de los fonones. Por lo tanto, al final, lo que ocurre es que hay más electrones que se mueven por el material y, por lo tanto, conduce mejor y la resistencia disminuye. Bueno, hasta aquí más o menos todo claro. Esto más o menos se entiende, ¿no? Y supongo que son cosas que más o menos ya sabríais, ¿no? Bueno, pues entonces también vamos a hacer un pequeño repaso también de lo que visteis en los sólidos, de los enlaces que visteis con Aurelio. Entonces, bueno, como sabéis, tenemos básicamente, como os comentaba antes, tenemos 4 tipos de enlaces. Tenemos enlace iónico, que es aquel en el que básicamente si tenemos un elemento así, como el sodio, y otro elemento como el cloro, lo que ocurre es que a los elementos en general les gusta formar capas cerradas, tener configuración electrónica de capa cerrada. Les gusta tener una capa cerrada. Eso quiere decir que en el caso del sodio, el sodio es el elemento siguiente al anterior, que es el helio, que tiene capa cerrada, bueno, el neón, que tiene capa cerrada. Esto quiere decir que en el sodio tiene un electrón más, tiene un electrón más de la capa cerrada anterior. Es un electrón que se le añade más al átomo neutro. Y por lo tanto, al sodio, para tener configuración de capa cerrada, lo que le gusta es perder el electrón adicional que tiene en la siguiente capa. Mientras que el cloro, pues el cloro se caracteriza porque le falta un electrón para completar la capa. El cloro, el siguiente sería el argón, si no me equivoco, y por lo tanto el cloro lo que le gusta es coger un electrón para tener la configuración electrónica similar a la del argón. La misma configuración, aunque el átomo no es el mismo, pero tener la misma configuración electrónica de capa cerrada que el argón. Con lo cual, si se juntan, si juntamos, ¿qué pasa si juntamos el sodio con el cloro? ¿Qué ocurre? Bueno, en general no pasa nada. No pasa nada porque, bueno, en general si los juntamos así según están, pues no suele pasar nada. Lo que ocurre
O suele pasar algo cuando se les da energía. Cuando se da energía y la energía es suficiente, la energía que se les proporciona es suficiente para que salte un electrón, para que el electrón del sodio, pues que no suele ser una energía muy grande, pero bueno, si se le da un poco de energía al electrón, pues el electrón sale del sodio y va al cloro. Con lo cual, al darles energía, pues este queda cargado positivamente y este cargado negativamente. Y si tenemos muchos de ellos, pues se forma un cristal, un sólido iónico. Bueno, luego tenemos los enlaces covalentes, que son aquellos en los que, a diferencia del caso anterior, pues los electrones se comparten entre los dos átomos. Se comparten entre los dos átomos para formar una configuración de capa cerrada. Por ejemplo, el carbono, pues al carbono, pues, bueno, el cloro, en este caso sería el cloro, pues como os decía, también le gusta, en este caso, pues le gusta coger un electrón para formar una configuración de capa cerrada. Eso quiere decir que si tenemos, en vez de tener un sodio, tenemos otro átomo de cloro, pues lo que hace, y le damos energía, lo que ocurre es que los electrones se comparten entre los dos cloros, de forma que cada uno de los cloros tenga 4 o 8 electrones en la capa, en la última capa, y tenga de nuevo configuración de capa cerrada. Si al átomo le faltan 2 electrones para cerrar la capa, pues ocurre algo como en el caso del oxígeno, que le faltan 4 electrones y por tanto en este caso lo que hace es compartir 4 electrones, o bueno, compartir cada átomo de oxígeno comparte 2 electrones con otro, de forma que tenemos esto de aquí, en el que, como veis, cada átomo de oxígeno tiene 8 electrones debido a que está compartiendo 2 electrones con el otro átomo y por lo tanto también coge otros 2 electrones del otro átomo. Y si nos faltan 3, si faltan, bueno, por cierto, aquí dije que faltan 4, aquí faltan 2 electrones para cerrar la capa. Eso. Aquí faltan a cada uno de ellos les faltan 2 electrones y por tanto comparten 2 electrones, de forma que cada uno de ellos tiene los 2 electrones originales, bueno, los 6 electrones originales y otros 2 que comparte con el otro átomo. Y si a un átomo le faltan 3 electrones para cerrar la capa, pues tenemos el caso, por ejemplo, del nitrógeno, en el que al darles energía a los átomos, pues se juntan de forma que cada uno de ellos tiene 5 electrones originalmente y más otros 3 electrones que comparte con el otro átomo, pues da lugar a los 8 electrones de la capa cerrada. Entonces, bueno, estos serían en general los tipos de enlace covalente que tenemos, que pueden ser enlace simple, enlace doble o enlace triple. Y luego tenemos también el caso de los metales, en los que es algo similar al caso de los enlaces covalentes, solo que en este caso los electrones de la última capa, pues se deslocalizan por todo el metal. Básicamente los átomos quedan cargados con carga positiva, adquieren una carga positiva, y los electrones que se van, pues quedan deslocalizados por todo el metal. De forma que los electrones actúan como una especie de pegamento que une los iones positivos. Bueno, estos 3, como os decía, son los 3 enlaces más conocidos. Y luego tenemos también el enlace, los enlaces moleculares. Que bueno, básicamente los enlaces moleculares, diríamos, o enlaces de tipo Van der Waals, que también se suelen llamar, pueden ser enlaces dipolares, que son los un poco más fuertes que los Van der Waals. Los enlaces dipolares, como os decía antes, pues se caracterizan porque tenemos moléculas que tienen una parte que es un poco más negativa. Por ejemplo, en este caso tenemos el átomo de oxígeno que suele atraer electrones y por lo tanto adquiere una cierta carga negativa. Y luego tiene otra parte positiva debido a los átomos que, en este caso los átomos de hidrógeno, que pierden, que tienen electrones que son atraídos por el oxígeno y por lo tanto los átomos de hidrógeno quedan con una cierta carga positiva. ¿Eso qué quiere decir? Que al juntar moléculas de agua, pues se suelen unir, sobre todo a bajas temperaturas, de forma que las partes negativas de cada una de las moléculas atraen las partes positivas de las otras moléculas. Y eso pueden formar también a bajas temperaturas pues sólidos, ciertos sólidos, que son blandos, tienen temperatura de fusión baja, etc. Y luego tenemos también en sólidos, o sobre todo entre moléculas o entre átomos del mismo tipo, también tenemos enlaces de Van der Waals,
que estos son parecidos al anterior, solo que en este caso lo que se forman son lo que se llaman dipolos temporales. Entonces, si nos fijamos en cada uno de los átomos, pues aquí en este átomo, el electrón al moverse, pues debido a que se mueve alrededor del átomo, está deslocalizado alrededor del átomo, pues hay momentos en los que está más cerca, está por aquí el electrón, con lo cual adquiere una cierta carga negativa, mientras que en otros casos está por aquí, cuando el electrón está por aquí, de hecho, esta parte suele ser más negativa y esta parte suele ser más positiva. Esto genera un cierto dipolo temporal y ese dipolo temporal lo que hace es inducir otro dipolo en un átomo que esté cerca. De forma que este dipolo temporal genera un dipolo, en este caso, que en este átomo, en esta parte, de forma que este átomo, esta parte a ser positiva, atrae al electrón de este átomo y queda negativa en esta parte y esta parte queda como positiva. Entonces, al formar dos dipolos temporales, pues se atraen entre ellos. Pues bueno, estos son lo que se llaman dipolos inducidos y esto es el origen de las fuerzas de Van der Waals. Bueno, pues esto es un repaso a los enlaces, el tipo de enlaces que tenemos. Y bueno, pues vamos a ver ya las definiciones, o las definiciones más generales de semiconductores. Es que los semiconductores en general se puede decir que son aislantes con gaps pequeños, o sea, con separaciones. Cuando digo gap, siempre me refiero a la separación entre la banda de valencia y la banda de conducción. La separación en energía. De forma que la banda de valencia tiene una energía más baja. Luego hay un rango de energía prohibida que se llama el gap, en la que no puede haber electrones. Y luego hay otra, la banda de conducción, que está por encima. Esto de las bandas ya veremos ahora dentro, después de la introducción, veremos exactamente qué son las bandas. Entonces, bueno, los semiconductores se pueden definir, por tanto, como aislantes con gaps pequeños y con las siguientes propiedades. Como os comentaba, la resistividad o la resistencia disminuye al aumentar la temperatura, al menos en un cierto rango, lo cual es al revés que los metales. En los metales la resistencia o la resistividad aumenta al aumentar la temperatura. Mientras que aquí, como os decía, en los semiconductores la resistividad disminuye al aumentar la temperatura. O sea que se vuelven más conductores, conducen más fácilmente al aumentar la temperatura. Por otro lado, también son sensibles a la luz visible, ¿Y eso qué quiere decir? O sea, eso quiere decir que la luz visible puede excitar electrones en estos materiales y por lo tanto interacciona con estos materiales, interacciona con los semiconductores, de forma que excita electrones que pueden pasar de la banda de valencia, de la de abajo, a la banda de conducción arriba. Y obviamente al excitar esos electrones, como los semiconductores empiezan a conducir cuando pasan electrones a la banda de conducción, pues al excitar esos electrones, disminuye la resistividad porque aumenta la facilidad, aumenta el número de electrones que conducen por el sistema y por lo tanto disminuye la resistividad del material. Sin embargo, son transparentes a los infrarrojos. ¿Por qué son transparentes a los infrarrojos? O sea, ¿por qué son sensibles a la luz visible, y son transparentes a los infrarrojos? ¿Alguien sabría decirlo? Bueno, básicamente porque los infrarrojos tienen longitud de onda más grande que la luz visible, lo cual quiere decir que tienen frecuencia más baja que la luz visible y por lo tanto como la energía es h nu, es h por la frecuencia, al tener menos frecuencia, pues tienen menos energía. Y al tener menos energía, eso quiere decir que no pueden excitar electrones, no pueden interaccionar con un electrón y pasarlo a la banda de conducción. O sea, el electrón tendría que excitarse y quedar en el medio del gap, pero como no puede quedar en el medio del gap porque no puede haber electrones ahí, pues al final lo que ocurre es que los infrarrojos, el fotón de los infrarrojos, no excita ningún electrón. Y por lo tanto, al no excitar ningún electrón, pues los infrarrojos pasan a través del material sin interaccionar con los electrones y por lo tanto son transparentes a los infrarrojos, este tipo de materiales. Y por otro lado, dan lugar también a contactos rectificadores o no óhmicos.
¿Qué es un contacto rectificador? Bueno, eso lo veremos en la próxima transparencia, pero básicamente un rectificador, un contacto rectificador, es aquel o es un dispositivo electrónico que conduce para una cierta polaridad de voltaje, mientras que para otra no. O sea, esto básicamente eso quiere decir que si esto es la intensidad frente al voltaje, bueno, al revés. Eso, bueno, sí, la intensidad frente al voltaje. Si esto es la intensidad frente al voltaje, pues eso quiere decir que para voltajes positivos la corriente es muy grande, mientras que para voltajes negativos la corriente es más pequeña. Esto es lo que se conoce como rectificador. Los materiales no rectificadores, como una resistencia típica, pues se caracterizan porque la resistencia o la intensidad es la misma tanto para voltajes altos como para voltajes positivos como para voltajes negativos. Mientras que en un rectificador, pues no. La corriente es distinta. Para voltajes positivos, normalmente, suele ser mucho más grande que para voltajes negativos. Bueno, luego también tiene un efecto termoeléctrico alto. ¿Qué es el efecto termoeléctrico? Pues bueno, el efecto termoeléctrico consiste básicamente en que si tenemos un material, al aplicarle un gradiente de temperatura, pues ese gradiente de temperatura genera una diferencia potencial. O sea, por ejemplo, si aquí aplicamos una llama, si esto es una barra metálica, un semiconductor o otro material en general, si aquí aplicamos una temperatura alta, lo empezamos a calentar por aquí, pues en un material semiconductor típico lo que ocurre es que se genera esta diferencia, bueno, esto genera un gradiente de temperatura porque aquí la temperatura es más alta que aquí, con lo cual tenemos un gradiente de temperatura hacia aquí. Y este gradiente de temperatura, esta diferencia de temperatura, lo que hace es generar una diferencia potencial, de forma que lo que puede ocurrir es que esta parte quede cargada positivamente y esta parte negativamente. O sea, este gradiente de temperatura lo que puede hacer es que los electrones se muevan hacia aquí, escapen de aquí y vayan hacia aquí. Entonces, al llegar aquí, lo que ocurre, o al haber más electrones aquí, lo que ocurre es que aquí tenemos una carga negativa y al tener menos aquí tenemos una carga positiva. También puede ocurrir al revés. O sea, esto depende del tipo de material que tengamos. Si el coeficiente SI ve que es positivo, pues tenemos esto que os acabo de poner aquí. Y si es negativo, pues si tenemos un material con coeficiente Seebeck negativo, el coeficiente Seebeck es lo que relaciona el gradiente de temperatura con la diferencia potencial. Si el coeficiente Seebeck es negativo, pues ocurre al revés. Los electrones se mueven en sentido contrario. Y por lo tanto, esta parte queda cargada negativamente y esta parte positivamente. Bueno, y luego por último, los semiconductores se caracterizan porque tienen una resistividad entre 10 a la menos 5 y 10 a la 6 ohmios por centímetro. Aquí fijaos que es un rango bastante alto de resistividad, pero bueno, es el rango típico de materiales semiconductores en general. Bueno, de forma que por debajo de 10 a la menos 5 tendríamos metales y por encima de 10 a la 6 ya tendríamos aislantes típicos. Bueno, entonces, ¿qué semiconductores típicos podemos tener? Pues bueno, los más básicos o los más típicos son los semiconductores son los elementos de la columna 4 de la banda de valencia, que son básicamente el silicio y el germanio. El silicio y el germanio. Eso lo veremos, bueno, veremos ahora en la tabla, pero básicamente son los materiales que tenemos aquí, son los elementos que tenemos aquí. Aquí tendríamos el boro, carbono, nitrógeno, oxígeno y boro, carbono, nitrógeno, oxígeno y neón. Y bueno, el segundo, que es el carbono, estaría aquí, que es el grupo 4, este de aquí. Y justo debajo del carbono, pues tenemos el silicio y el germanio. Silicio y germanio. Estos son los semiconductores más típicos. Bueno, son semiconductores puros, digamos también. Luego tenemos los compuestos 3,5. 3,5 quiere decir, pues son compuestos de la columna 3, que es la anterior a la 4, obviamente, y la columna 5, que es la que está a la derecha. Entonces, bueno, la columna 3 es la del boro. Los elementos que están por debajo del boro, que suele ser el arsénico, por ejemplo, bueno, ahora mismo no me doy cuenta, pero bueno, básicamente los que están por debajo del boro.
y combinando los elementos que están por debajo del boro y los que están por debajo del nitrógeno. Eso, entonces combinando estos de aquí con estos de aquí, pues darían, es como si diese un promedio los que tenemos en medio, que son el silicio y el germanio. Entonces, en eso consiste básicamente combinar los del grupo 3 con el grupo 5. Y aquí tenemos, por ejemplo, el arseniuro de galio, el antimoniuro de galio, el antimoniuro de indio, el fosfuro de indio, etc. Nitrógeno, fósforo, que está debajo del nitrógeno, etc. Bueno, luego tenemos compuestos 4,6, que también son 4, en vez del 5, pues sería el siguiente, que sería el 6. Y en este caso, pues podríamos tener, por ejemplo, el sulfuro de plomo, que está en la columna 6, el plomo, sulfuro de plomo, selenuro de plomo, telururo de plomo, etc. No, a ver, eso. El plomo, o sea, los que están en la columna 6 son son el azufre, el selenio y el teluro. Eso. Y mientras que el plomo está aquí, más o menos. El plomo está aquí. Bueno, luego tenemos compuestos 2, que son en particular del grupo, lo que se llama el grupo 1B y el 2B, que son básicamente estos son compuestos que, bueno, grupos en 2, el 1B y el 3B, que son básicamente el cadmio, pues el cadmio, cobre, etcétera, que son de esta parte. Estos son las columnas 2B, 1B y 2B, que son, o sea, los que están aquí son el cadmio, el zinc, cadmio y mercurio, que están aquí, en esta columna de aquí. Y luego tenemos el cobre, oro y la plata, que están en esta columna de aquí. Serían el grupo 1, estos, y el grupo 2, que se combinan con los elementos del grupo 6, que serían estos de aquí, que serían el selenio, el teluro, etc. Con lo cual tendríamos el seleniuro de cadmio, el teluro de cadmio, el sulfuro de cobre, etc. Bueno, luego también tendríamos, estos de aquí serían compuestos binarios porque están formados por dos tipos de elementos. Y luego tendríamos compuestos también ternarios. Ternarios que estarían formados por tres tipos de elementos. Entonces, bueno, lo que tenemos aquí, un ejemplo, sería el aluminio, que está formado por aluminio, galio y arsénico. Esto significa básicamente que la concentración del aluminio, o sea, esto tiene una concentración en la que una concentración X, en la que el aluminio básicamente, la concentración de aluminio sustituye a átomos de galio. Entonces, al sustituir de átomos de aluminio, tenemos una concentración X de átomos de aluminio y una concentración 1 menos X de átomos de galio. Que se construiría, por tanto, como os decía, sustituyendo átomos de galio en el arsénico de galio, sustituyéndolos por aluminio. Y luego, bueno, tendríamos ya compuestos cuaternarios, etc. Bueno, entonces todo esto que os acabo de contar aquí, pues resumido de forma gráfica, pues se puede ver aquí también algunas de las propiedades. Como os decía, los semiconductores se caracterizan porque porque la resistencia disminuye con la temperatura. Por ejemplo, es lo que ocurre en los aislantes y los semiconductores. Lo que se ve es que la resistencia, pues al aumentar la temperatura, pues se hace cada vez menor. O lo que quiere decir, equivalentemente, quiere decir que el material conduce cada vez mejor al aumentar la temperatura. Mientras que en los metales pasa al revés. En los metales, como es un mecanismo de conducción distinto y el efecto de las impurezas y de los fonones se nota mucho más, pues en los metales lo que ocurre es que la resistencia aumenta con la temperatura. Estos son sobre todo, esto es importante, es la diferencia, es cómo diferenciar un aislante y un metal a través de cómo se comportan o cómo se comportan sus propiedades electrónicas en función de la temperatura, sus propiedades eléctricas, su resistencia en función de la temperatura. Luego, lo que os comentaba de los diodos, pues esto es un diodo o un rectificador. Los electrones, como sabéis, fluyen de la parte negativa a la parte positiva, de forma que fluyen así. Fluyen así. Eso quiere decir que cuando el voltaje es positivo en esta dirección, pues tenemos conducción, mientras que en sentido contrario, esto quiere decir que la corriente ya no fluye, en sentido contrario al de la flecha esta, pues sería más difícil.
pueden fluir normalmente para voltajes mucho más altos, pero para voltajes pequeños no fluyen o fluyen mucho menos. Esto aquí en las características intensidad frente a voltaje, pues básicamente esto quiere decir que la intensidad para voltajes positivos, que sería este caso, pues aumenta mucho, aumenta fuertemente para voltajes positivos, de forma que es muy alta. Para voltajes positivos sigue de hecho esta ley exponencial, aumenta exponencialmente, mientras que para voltajes negativos la corriente es muy baja. De hecho es prácticamente cero o muy baja, mientras que hasta que llega un momento que se conoce como voltaje de ruptura, en el que básicamente el semiconductor diríamos que rompe, entre comillas, rompe porque se alcanza un determinado voltaje que lo que puede hacer es quemar el semiconductor, y lo que hace es que el semiconductor empieza ya a conducir incluso para voltajes negativos, y también aumenta la corriente de forma bastante fuerte, de forma exponencial también. Pero bueno, lo que hay que hacer es asegurarse de que no llegamos nunca a este voltaje de ruptura. De forma que normalmente aquí se suele trabajar en voltajes pequeños, y en voltajes pequeños pues se suele cumplir esto, que la corriente para voltajes positivos es muy alta y para voltajes negativos es prácticamente nula. Y se suele también trabajar con lo que se llama la razón o el ratio intensidad para voltajes positivos entre la intensidad a voltajes negativos. Y en cuanto más grande sea ese ratio, para un voltaje fijo, por ejemplo, para un voltaje de 2 voltios o 1 voltio, que estaría aquí, positivo y menos 1 voltio negativo, pues se coge la corriente para voltaje positivo y la corriente para voltaje negativo y se divide. Y cuanto más grande sea esa razón, esa división, pues mejor será el diodo. Bueno, eso en cuanto a diodos. Luego, en cuanto al efecto termoeléctrico que os comentaba, pues esto se pueden utilizar, se pueden utilizar los semiconductores tipo N y tipo P, y se caracterizan los dos, bueno, los tipo N y los tipo P se caracterizan porque tienen coeficientes IBE que son contrarios. De forma que en los semiconductores tipo N, al aplicar un gradiente de temperatura, los electrones se mueven en una dirección determinada, mientras que si el semiconductor es tipo P, los electrones se mueven en la dirección contraria. Y luego, por otro lado, los huecos también se mueven, pero los huecos se mueven al revés que los electrones. En semiconductores tipo N se moverían en la dirección contraria a los electrones, y en los semiconductores tipo P también se moverían en la dirección contraria a los electrones. Y bueno, de hecho en los semiconductores tipo N, la principal en los semiconductores en general, en los dos tenemos huecos y electrones, pero en los tipo N tenemos sobre todo conducción por electrones. Y los electrones se mueven, en los tipo N se mueven sobre todo de la fuente caliente a la fuente fría. Mientras que en los tipo P, pues tenemos conducción por huecos. Aquí los electrones se moverían en dirección contraria, pero como tenemos más huecos, o sea, hay más huecos que son los que conducen, la conducción es sobre todo por huecos, y los huecos se mueven también de la parte caliente a la parte fría en los semiconductores tipo P. De forma que básicamente al aplicar el efecto termoeléctrico, pues básicamente un semiconductor tipo N con electrones moviéndose en una determinada dirección es equivalente a un semiconductor tipo P, pero con los huecos moviéndose en esa misma dirección. Y, por cierto, la corriente va en sentido contrario. Acordaos siempre que la corriente, si los electrones fluyen en una determinada dirección, pues la corriente va en dirección contraria a los electrones. De forma que, ¿qué corriente tenemos aquí? Pues la corriente, como aquí tenemos la corriente contraria a los electrones, la corriente va así, hacia arriba, mientras que aquí va hacia abajo. La corriente fluye en la misma dirección que los huecos. O sea, fluye de forma contraria en los electrones, al flujo de electrones, y fluye en la misma dirección que los huecos. Con lo cual aquí tendríamos la corriente esta que haría así. Haría una cosa así. Se movería así. Bueno, estos serían los materiales termoeléctricos, que básicamente ¿para qué se utilizan los materiales o los semiconductores en materiales termoeléctricos? Pues se utilizan principalmente para diseñar o bien frigoríficos, o sea, materiales frigoríficos muy pequeños, o materiales básicamente en los que al aplicar una diferencia de voltaje, pues generen calor o generen frío. Esa sería una aplicación. Y luego la aplicación contraria eso sería básicamente convertir, lo que os acabo de comentar, es convertir electricidad en calor o en frío, mientras que lo contrario sería convertir el calor en electricidad. De forma que otra aplicación de los materiales termoeléctricos, que sería la contraria a la anterior, sería, por ejemplo,
una aplicación importante que es aprovechar o volver a aprovechar el calor que se genera, por ejemplo, en procesos industriales. Ese calor, en vez de pasar a la atmósfera, pues si se utilizan materiales termoeléctricos, pues se puede utilizar con estos materiales, el calor puede pasar a los materiales termoeléctricos y ser convertido en electricidad. De forma que ese calor, en vez de perderse en su totalidad, pues se pierde mucho menos y ese calor se utiliza para reconvertirlo en electricidad. Bueno, y luego por último lo que os comentaba de los materiales, los tipos de semiconductores que podían ser materiales binarios, ternarios, etcétera, pues por ejemplo el arseniuro de galio que tenemos aquí. Esto es la estructura del arseniuro de galio, que tiene una red del diamante, pero es una red del diamante que, vamos, la red, si todos los átomos fuesen iguales, pues sería la red del diamante. Esto es una red, bueno, supongo que lo veréis en sólido o yo lo habréis visto. Esto es una red FCC con base. Y si todos los átomos fuesen iguales, sería la red del diamante. Pero en este caso, en el arsenio de galio es la red del diamante, pero los átomos son distintos y van alternándose. Esto sería el arsenio, el arsénico, esto sería el galio, arsénico, galio, etc. Esto es la estructura de bandas del arsenio de galio. Veremos después, más tarde, qué es una estructura de bandas. Pero bueno, básicamente comentaros que, bueno, esto como veis, esto es la banda de conducción, esto es la banda de valencia y tenemos un gap relativamente pequeño entre la banda de valencia y la banda de conducción, con lo cual esto es un semiconductor. Y además este es un semiconductor particular, digamos, bueno, no particular, pero bueno, es la característica de este semiconductor es que es lo que se llama un semiconductor de gap directo. Es de gap directo. O sea, ¿qué significa gap directo? Pues que significa que, bueno, la estructura de bandas, ya os lo adelanto, es básicamente representar el momento del electrón frente a la energía. Esto es lo que tenemos aquí en el eje X, sería el momento del electrón, el momento cristalino que tiene el electrón dentro del material y en el eje vertical es la energía. Y gap directo, bueno, esto obviamente al representar el momento pues tenemos una cierta estructura que tiene una determinada forma. Y un gap directo es aquel en el que el máximo de la banda de conducción, el máximo de la banda de valencia coincide con el mínimo de la banda de conducción. Aquí veis que el máximo está aquí, de esta banda, y el mínimo de esta banda está aquí. Si el mínimo estuviese aquí, que fuese una cosa así, que hiciese así, pues sería un gap indirecto. Y lo de gap directo e indirecto, pues es importante, de hecho es muy importante para diseñar, por ejemplo, materiales ópticos. ¿Por qué es importante? Porque en los materiales ópticos que tienen gap directo, pues permiten excitar fácilmente electrones de la banda de valencia a la banda de conducción. Simplemente hay que darles la energía suficiente para pasar desde aquí a aquí. Mientras que si el gap es indirecto, pues los electrones no se excitan tan fácilmente de la banda de valencia a la banda de conducción, porque el electrón, si el mínimo de la banda de conducción estuviese aquí, pues para hacer pasar un electrón un electrón con la energía mínima de la banda de conducción de la banda de valencia a la banda de conducción, pues habría que excitarlo aquí, que es donde está el gap, la energía del gap, pero luego el electrón tendría que interaccionar con un fonón para convertir el momento del electrón, pasar de aquí a aquí, porque en la excitación también se tiene que conservar el momento. Entonces, para conservar el momento, aparte de la energía, pues el fotón que se excita tiene que tener un momento, igual que el fotón, que el electrón que se excita, tiene que tener un momento, tiene que tener este momento. Entonces, para ello, el electrón se excita hasta aquí y luego tiene que interaccionar con un fonón de la red hasta aquí. ¿Qué problema tiene eso? Pues que el problema que tiene es que al interaccionar con un fonón, pues eso calienta el material, porque el fonón es una vibración cuantizada, que veréis también en sólido, y eso, pues, al excitar un fonón, pues se generan vibraciones y eso calienta el material y no es deseable. Bueno, esto también es también un esquema de cómo se formaría el arsenio de galio. En el galio tenemos 3 electrones de valencia, en el arsénico tenemos 5 electrones de valencia, de forma que al final comparten electrones de esta forma. Comparten electrones de forma, los 3 del galio se compartirían con los del arsénico, de forma que tendríamos esto de aquí. De forma que
según esta estructura, cada uno de ellos tendría también, compartiendo electrones con los demás, pues tendría configuración de capa cerrada. Y sería un material estable. Bueno, por último hoy vamos a ver la tabla periódica. Como os decía, esto es la columna 1. Bueno, vamos a empezar por la 4. Bueno, por la 5, no, perdón, por la 4. La 4 o 4A también se llama, que es la columna del carbono. Entonces aquí tenemos los primeros semiconductores que vimos, que son el silicio y el germanio. Estos de aquí. Luego, si juntamos los 3 con los 5, los elementos tipo 3 con elementos tipo 5, pues tenemos, por ejemplo, arseniuro de galio, combinando el arsénico con el galio, que está aquí. Podríamos tener el antimoniuro de galio, el antimoniuro de indio, etc. Luego, combinando los de la 3 con la 6, pues teníamos, por ejemplo, el selenuro de galio, telururo de indio, etc. Combinando los de la 1B, que son el cobre, la plata y el oro, principalmente, y el zinc, cadmio y mercurio, que serían los de la 2B, con los de la capa 6, pues tendríamos el selenuro de cadmio, el telururo de cobre, etc. Bueno, esto es básicamente todos los semiconductores que podríamos formar. Esto, como sabéis, también estos materiales de por aquí, todos estos que están en gris son metales, conducen fácilmente. Esto, lo que es los de aquí, se llaman los de las capas, los que tienen la última capa de electrones D, que son 10 elementos en cada fila, son lo que se llaman metales de transición. Estos de aquí, el hierro, cobalto, níquel y demás, y los de abajo, pues suelen ser magnéticos. Estos son los metales nobles. Estos son los metales de transición con capa cerrada, el zinc, cadmio y el mercurio. Y luego estos de aquí son los que no son metales. Estos suelen ser compuestos aislantes, sobre todo, principalmente. Y estos de aquí pues son lo que se llaman metaloides. Metaloides que suelen ser semiconductores o bien materiales que tienen propiedades bien metálicas o bien aislantes o no metálicas, dependiendo del contexto, digamos. O, por ejemplo, dependiendo de la temperatura. Bueno, entonces con esto más o menos podemos dejarlo. ¿Se entendió todo por ahí más o menos? ¿Me seguís? ¿Se entiende todo bien? Por mi parte, sí. Sí, vale. Sí. Vale. O sea, vale. Os viene bien que lo dé así en forma de transparencia y además, ¿no? Más o menos se sigue bien y se entiende bien. Sí, lo que decíamos al principio, si las puedes subir antes, mejor. Sí, vale. Vale, entonces las subiré, o sea, estas de aquí las subiré hoy. Solo que después, pues añadiré, esto todavía no he acabado con ello. He preparado la clase de hoy sobre todo, tengo sobre todo los apuntes subidos, pero luego lo que voy a hacer sería, por ejemplo, aquí meter transparencias como estas de aquí, meter dibujitos y demás. Pero bueno, está ya con todos los apuntes, ya os lo puedo subir. Bueno, pues nada, entonces con esto lo dejamos aquí y seguimos mañana a la misma hora. Bueno, como sabéis, por cierto, es todos los días, de lunes a jueves, de 6 a 7, ¿no? Sí. Vale. Bueno, pues entonces nos vemos mañana a la misma hora. Hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana. Gracias. Hasta luego. Hasta mañana.